Aunque no vaya por el agua, creedme, voy caminando por el río, porque el suelo que piso y las ramas que aparto en el camino son parte de un ser vivo bien complejo. Todos estos árboles y estas plantas son también río, son sus brazos, son sus piernas, es la piel y el pelo de un río. Un río se compone del cauce de agua, su ribera y sus márgenes. Toda la vegetación que rodea el río es parte del mismo. Lo llamamos bosque de ribera. Si es natural, en nuestro entorno estará compuesto por fresnos, avellanos, alisos y otras plantas de menor tamaño. Todo ese bosque, habitado por multitud de animales, es también parte esencial del río. El bosque de ribera garantiza que el río mantenga su ecosistema natural y, en no pocas ocasiones, la supervivencia de las especies que lo habitan, así como la calidad de vida de las personas que viven a su alrededor. Además de ofrecer refugio a los animales a los que les gusta vivir en las riberas de los ríos, la sombra que ofrecen los árboles y plantas al propio cauce ayuda a que, sobre todo en verano, el agua se mantenga más fresca. No conviene olvidar que cuanto más elevada es la temperatura del agua, menos oxígeno alberga y es más difícil la vida en ella. Cuando el sol castiga el agua del río demasiado, se producen las típicas algas que reducen la oxigenación. Un río sano precisa de la sombra de sus plantas, una bóveda protectora y refrescante. Las raíces de ese bosque frenan la erosión de las riberas del río, porque sujetan la tierra. Hacen también de filtro de las aguas, que desde el entorno del río pueden traernos algún disgusto de vez en cuando. Dicho todo esto, es fácil adivinar qué ocurre con los ríos a los que se les elimina su bosque de ribera, ¿verdad? Erosión, aumento de la temperatura del agua, la vida en el río queda amenazada. Y si a eso unimos la llegada de especies invasoras, como este galápago de Florida o estos cangrejos rojos, mal plan. Pues para eso trabajamos, para evitar que ocurra.